vamos a profundizar lo que tiene que ver ya con lo que es el derecho internacional, y propiamente dicho, que ya lo hemos, obviamente ya hemos profundizado bastante lo que eran los elementos del derecho internacional. Bueno, hoy vamos a entrar más de lleno aún en lo que son los sujetos y las fuentes del derecho internacional privado, ¿no? Que en realidad de la clase 3 que nosotros habíamos tenido, nos había quedado fuentes del derecho internacional privado, no los sujetos del derecho internacional privado, porque eso lo vamos a tratar más adelante. Así que todo lo que diga, donde diga sujetos y demás, ajustense a lo que tiene que ver para la clase de hoy, lo que es fuentes. Y además les incorporé un PowerPoint, que acá está convertido a PDF, ¿no? Que es un trabajo realizado por la profesora Dreising de Clor, que es cuando el código recién se conectaba, por decirlo de alguna manera, con la posibilidad de que ya entre en vigencia a partir del año 2015, bueno, justamente el derecho internacional privado, cómo venía, se puede decir, a darnos una concordancia entre de donde veníamos, que era el Código Civil, de lo que llamamos el Código Civil de Vélez Arfiel, y el Código Civil y Comercial que entraba en vigencia a partir de ahora. Además, también les acompañé un manual de Derecho Internacional Privado, que si ninguno de ustedes me dice, profesor, este libro es de 1900, del año 1900, probablemente es porque no lo vieron, pero es un libro extremadamente antiguo, porque en realidad lo que tiene que ver con algunos conceptos, ¿sí?, del derecho internacional privado, poco han variado, ¿no? Poco han variado. Después, obviamente, en la práctica, sí, cualquiera de ustedes me va a decir, no, pero profesor, ya ahora, ya esto no se rige por estas medidas, sí o no, bien, pero a nivel general, cuando hablemos sobre lo que tiene que ver con las relaciones recíprocas entre los estados, bien, y la conformación de lo que es el derecho internacional privado, efectivamente, ahí nos vamos a dar cuenta que poco ha cambiado y que seguimos un poco viajando dentro de las mismas normas. Obviamente el manual que les acompañé es de Derecho Internacional Público, no sé si se los había puesto para la clase anterior, o en realidad para la otra clase, porque la clase anterior hablamos de otra cosa y en otro espacio, pero en definitiva era un poco algo que quería hacerles llegar. Bien, para hacer referencia a la clase pasada, que me parece importante también, espero que hayan participado la mayoría, que creo que vi a varios de ustedes, así que me alegra. No he hecho todavía el control de asistencia, porque sinceramente no he llegado, pero es algo que haré luego, y así que espero de alguna manera encontrarme con varios de ustedes, no a tono de amenaza, sino porque a tono de que sinceramente fue una actividad pensada en forma bastante interdisciplinaria para que les sea importante o les sea interesante a todos, ¿bien? Tanto a la hora de analizar los ejemplos y demás, intenté que sea llevadera y por sobre todas las cosas útil. Sé que, obviamente, derecho ambiental y comercio exterior, prima facie, me van a decir, pero profesor, no tiene nada que ver. Bien, bueno, lo cierto es que sí tienen bastante que ver. Bien, tiene que ver con la postura justamente de algunas empresas, por ejemplo, a la hora de ciertos contratos o ciertos convenios, va a existir responsabilidad, por ejemplo, ambiental, cuando las empresas a la hora de hacer los transportes, como uno o dos ejemplos que conté ahí, bien, a la hora de transportar residuos peligrosos, bien, en el ingreso al país y demás, bueno, eso va a haber responsabilidad nacional o internacional en materia ambiental. Bien, ¿está todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo en orden? Constanza Belén Velázquez, no te me estás quedando dormida, ¿no? Porque cada vez te veo bajando más el nivel de tu cuerpo por el sillón, en cualquier momento ya te deslizas. Es como un tobogán, cuidado. Bueno, perfecto. Los de cuero ecológico te retienen un poco, los de cuero sintético ya te mandan para abajo del escritorio. Bueno, espero que sea de cuero sintético, a eso iba, ¿no? No por el valor, sino por la materia prima. Bueno, entonces, retomando un poco, hoy que teníamos lo que son fuentes del derecho internacional privado, conviene de alguna manera comenzar un poquito con esta parte general de lo que son las fuentes del derecho, que eso lo van a encontrar en el cuadernillo, bien, que tiene que ver con fuentes del derecho, perdón, con el cuadernillo que les adjunté
de derecho internacional, ¿no? De aspectos legales del comercio exterior. Este texto, por decirlo de alguna manera, que arranca en el capítulo segundo, justamente con lo que tiene que ver con la noción de las fuentes, bien, es aquello que, como les había, que esto creo que algo habíamos, ¿no? Ya aventurado o no habíamos tocado el tema fuentes. Ayúdenme así no repito. Sí, habíamos visto que era lo material de lo formal. Exactamente, perfecto, bueno, genial, bien. Entonces, ahora ya no hablar del criterio general de fuentes, bien, sino también lo que ya vamos a hablar pura y exclusivamente, bien, de las fuentes del derecho internacional privado. Pero es necesario para aquellos tal vez más dormidos o dormidas, aquellas y aquellos dormidos y dormidas, que de alguna manera tal vez dicen, no, profesor, yo la verdad es que esa clase mucho no presté atención, o no estuve y demás, o puse la cara puse una máscara, una foto de mi cara, en realidad para que usted crea que yo estaba presente, pero en realidad no estaba. Tranquilamente podría ser el caso de Juan Cruz, ¿no? Digo, Juan Cruz se acerca mucho hacia la cámara, podría estar pegando bueno, ahora no porque se movió, pero digo, podría haber sido una máscara de Juan Cruz tranquilamente, bien, un graph de él, pero en este caso, Juan Cruz, que sí estuvo en esa clase, él me podría hasta ayudar con este tema, porque cuando nosotros vimos lo de las fuentes, vimos justamente que una de las fuentes, y obviamente más importantes en lo que hace al derecho internacional privado, ¿sí? Es la ley, ¿no? La ley propiamente dicha, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablamos de ley en un sentido amplio, ¿no? Que también decimos, por ejemplo, dicen, no, no están las leyes, ¿no? O yo estudio leyes, no significa que solamente estudio aquellos cuerpos normativos que forman parte, o que mejor dicho, devienen del Congreso, ¿no? O sea, yo cuando estudio leyes, estudio todas las normas y estudio todas las fuentes normativas que me proveen a mí de normativa, o mejor dicho, de reglas, ¿sí? Obligatorias para todo el territorio. Bien. Y justamente lo interesante, se podría decir, a la hora de decir, bueno, yo estudio leyes, es que en sentido amplio, no estoy hablando, como les digo, de leyes, sino también estoy hablando de la Constitución, de tratados internacionales, de los tratados sobre derechos humanos, ¿no? Que obviamente son internacionales, las leyes, ¿sí? Los decretos, los reglamentos, los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Dentro de la categoría de decretos, resoluciones acordadas de la Corte, un montón de normativa interna también de los diferentes bien organismos y que nos van a regular a todos igual. Claro, porque yo, por ejemplo, no yo como abogado, yo como persona, o cualquiera de ustedes, tiene que hacer un trámite, por ejemplo, en ANSES, ¿sí? Y no es que ANSES le va a decir, ah, no, nosotros tenemos una normativa interna, pero que solamente se le aplica a tal o a cual. No, normalmente la normativa, por ejemplo, de ANSES, se nos aplica a todos. Entonces es una normativa general, ¿sí? Y es obligatoria para todos y todas los que tenemos que hacer presentaciones. Bueno, perfecto. Entonces acá empieza a correr esto de la famosa ficción que yo les comentaba siempre, de esta ficción del derecho de que la ley se presume conocida y que todos vamos a tener que conocer. Bueno, entonces acá lo que tenemos es, en este caso, la ley, en un sentido amplio. Sobre esto la Constitución, el artículo 31, obviamente decía, las leyes de la nación, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Pausa, metemos ahí. Todo este plexo normativo, que parece como que está todo a la misma altura, bien, efectivamente tenemos, ¿sí? Un orden de prelación del cual seguramente Juan Cruz me va a decir, profesor, tranquilo, eso ya lo vimos. Bien, bueno, perfecto. Entonces, en ese caso, algo me tenía que establecer ese orden de prelación. Bueno, me lo estableció la Constitución con sus diversas modificaciones o con su reforma del año 94, de la cual también ya hablamos. Me lo estableció lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Hay doctrina, ¿sí? Estoy nombrando todas fuentes del derecho que son importantes. Tal vez no tan importantes como la ley, ¿no? Porque la ley, en definitiva, es esa fuente normativa, ¿no? Fuente, ¿sí? De obligaciones. Fuente creadora, ¿bien? De obligaciones modificadora de relaciones, extinguidora de relaciones. ¿Bien? Y en este caso, las leyes y los tratados internacionales, ¿bien? Van a llevar, por decirlo de alguna manera, cierta relación, porque a la hora de hablar del derecho internacional privado, voy a tener que tratar el tema de los tratados que se van a aplicar entre privados y las leyes, ¿sí? Del orden privado, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces acá es súper importante que tengamos en cuenta ello. Bien, que mientras hay leyes y tratados, ¿sí? Que van a formar parte de lo que hablamos, el derecho público, cosa que ustedes ya saben entonces lo que es,
¿sí? Va a haber normas que van a estar circunscritas solamente a las relaciones entre privados. Y esas normas, en sentido amplio, ¿sí? Leyes, tratados, ¿bien? Decretos. ¿Ok? Como el tratado del cual hemos hablado, el Tratado de Viena sobre la compraventa internacional. ¿Sí? Que no se aplica cuando justamente los estados participan o los estados son parte, porque ya deja de ser derecho internacional privado. Bueno, volviendo. Acá ustedes van a encontrar que hay una relación en cuanto a lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Les recomiendo que esto vayan, se puede decir, analizándolo, ¿bien? Porque tiene que ver, obviamente, con una situación muy importante en cuanto a lo que es la ley superior a las normas, la ley superior a los tratados a la misma altura que la ley, los tratados por encima de la ley, los tratados encima de la Constitución, o sea, a la misma altura que la Constitución, y tratados hasta por encima de la Constitución. Algo que, obviamente, al principio parece un tanto difícil de comprender, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta lo que son las obligaciones internacionales que asume el Estado argentino, podríamos decir que hay tratados que están por encima de la Constitución. Bien, un detalle, aclara acá al final de esta primera parte de lo que tiene que ver con la ley, dice, un detalle a tener en cuenta con relación a la ley es que el derecho internacional privado se caracteriza por utilizar normas indirectas, acá nos plantea este primer problema del cual vamos a hablar más adelante y lo cual nos vamos a chocar más adelante cuando tengamos que resolver diferentes problemáticas que tiene que ver con el derecho internacional privado, ¿no? Entonces dice, utiliza normas indirectas que como consecuencia la remisión se hace a un ordenamiento jurídico distinto. Claro, porque ¿para qué habla ya? Para que exista el derecho internacional, ¿sí? Independientemente si es privado o no, pero digo, derecho internacional, estoy hablando de que existen más de un Estado y que hay un que hay un ordenamiento jurídico que va a regir esa situación. O sea que para alguno de los dos o para los dos podría existir una remisión a un ordenamiento jurídico que sea distinto del propio, ¿sí? Porque normalmente una relación entre dos empresas de diferentes países o diferentes estados no la rige la norma de un país. Normalmente se crea una normativa propia o, se podría decir, se direcciona lo que tiene que ver con las obligaciones a una normativa que puede ser ajena o exterior, mejor dicho, no ajena porque es un tratado, pero puede ser exterior a cualquiera de los dos o a los dos. ¿Ok? Bien. Perdón, ¿eh? No sé si llegaron a escuchar cuando les dije que se me había tildado acá. Bien, entonces le comentaba. Entonces, seguimos manteniendo la idea de esta pirámide normativa, pero vamos a analizar las normas, o vamos a analizar las fuentes, en base a lo que tiene que ver con aquellas de las que son de índole privado, las que van a traer una principal afectación a las partes, por decirlo de alguna manera, y no al Estado considerado como el Estado argentino, por ejemplo, ¿no? Sino a las personas, a los sujetos, ¿sí? Que son nacionales de Argentina. Bien. La jurisprudencia. La jurisprudencia, de la cual me imagino que ya deben haber escuchado esta palabra, ya deben saber lo que es. Si yo ahora pregunto, elijo así de ti, María de Dopingüe, y digo, Anastasia, ayúdame por favor a definir lo que es la jurisprudencia. Anastasia me va a saber decir, obviamente, porque ella no es la figura, ¿sí? No es como una legisladora que está ahí dibujada, sino que Anastasia sabe lo que es la jurisprudencia, ¿no, Anastasia? La perdimos. Ahí está. Anastasia, ayúdame un poco, Anastasia, bajar un poquito el volumen mío, porque por eso es que tal vez rebota un poco. Ayúdame un poco a tratar de desasnar, ¿sí? ¿Qué es esto de la jurisprudencia? Digamos, las resoluciones que se le dan a las diferentes, eh, No está mal, pero... no sé cómo explicarlo, a las diferentes, digamos, causas o cuestiones que se dan.
Ajá. basadas en el derecho. Bueno, muy bien. O sea, la parte de, ¿dijiste resoluciones o decisiones? Discúlpame. Resoluciones. Resoluciones a la hora de resolver conflictos, no resoluciones a la hora, si estamos hablando de una cuestión administrativa, pero la idea de una resolución de un conflicto es correcta y es acertada. Bien, ese conjunto de decisiones en un mismo sentido, ¿sí? Y de diferentes tribunales, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos jurisprudencia, ¿no? Porque hacia la jurisprudencia, bien, justamente eso, una decisión, ¿sí? Que se ha reiterado en el tiempo, ¿bien? Y que efectivamente ha resuelto las situaciones, ¿bien? En un sentido u en otro, ¿ok? Gracias, Anastasia, estuvo muy bien. Entonces, esta jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, que nos va a dar la pauta, se podría decir, y principalmente nos va a decir qué rol cumple como fuente del derecho, ¿no? ¿Sí? Tiene un poder importantísimo, y más en un país como el nuestro, donde las decisiones de los jueces trascienden hasta mediáticamente, ¿bien? Trascienden muchas veces una decisión judicial mucho más que una norma, ¿sí? Nos enteramos y dicen, no, el juez tal, bien, dijo tal cosa, o se resolvió la prisión preventiva para aquella persona que hizo tal otra, o respecto a, no sé, yo qué sé, a la legítima defensa, el tribunal tal dijo tal cosa, ¿sí? O la justicia falló a favor de tal otra. Entonces, de alguna manera, somos un país que le da mucha importancia a lo que llamamos la judicatura, ¿bien? No es un gobierno de jueces, pero es bastante importante. Sí, Emilia, perdóname. Perdón, eso que muchas veces lo que vos decís que es mucho más mediático, puede ser que lo que hacen no tiene sentido, por eso es como que es mucho más mediático que en otros países. No entiendo, no entendí lo de que no tienen sentido. Le pagan como 300, 400 lucas por mes, espero que sí tenga sentido, pero no te entendí mucho a qué te referías. No, que lo de liberar los precios y todas esas cosas, como que es injusto y no tiene sentido que hagan esas cosas, por eso es más mediático que en otros países que no creo que hagan esas cosas también. Bueno, incurriste en un error, en lo personal, ¿no? Creo que incurriste en un error y en el otro creo que te dejaste llevar por lo mediático. Primero, creo que hay países donde todo se mediatiza muchísimo más, al punto, por ejemplo, que en Estados Unidos los juicios son televisados, ¿bien? Y se hace como una especie, entre comillas, ¿no? De sátira, pero en la vida real. No como lo que nosotros hicimos acá, que hicimos una especie de corte del pueblo, bueno, y caía un tipo que quería dormir con dos mujeres y tenían una cama chica, o a uno que le cortaron el pelo de más, era una pavada. Bien, ese tipo de cosas que nosotros mediatizamos, bien, y que para muchos fue ¿no? El famoso fórum, ¿no? La corte del pueblo, era una persona muy reconocida que lo llevaba adelante todo. Para otros fue un circo de los 90, y mejor dicho, para algunos fue un circo de los 90, y para otros tal vez era el comienzo de algo que se podría haber dado, que era la solución de conflictos, bien, de alguna manera locales, ¿sí? Y podría haber llevado a muchas soluciones que después se terminaron judicializando y que tal vez no eran necesarias. Cualquier problemática de que podemos tener nosotros, no sé si alguno de ustedes, no sé si María Emilia vive en un departamento, por ejemplo, ¿no? Y el de al lado, ¿sí? Se pone a colgar cuadritos a las 2 de la mañana, María Emilia va y le mete una denuncia por ruidos molestos. Bueno, este tipo de cuestiones se podrían solucionar en una reunión amigable, bien, o en una cuestión mucho más interna. Y no tal vez María Emilia incurriendo en gastos. ¿Vivís en departamento, María Emilia? Muy bien, perfecto. Sí, Sí. la CAR parece de departamento, por eso. Entonces, efectivamente, María Emilia encontraría una solución muchísimo más próxima a sus necesidades y no entrando en un juicio eterno de 3 o 4 años y demás. Bien. Respecto a lo que dijiste, respecto a lo de la mediatización, así que yo creo que no, creo que acá lo que se mediatizan son casos que de alguna manera están en la agenda. Después, por ejemplo, vos dijiste, no, yo qué sé, no sé, se mediatizó el tema de la liberación de los presos. Sí, ¿por qué? Bueno, date cuenta que no es que se mediatizó en todos los medios, sino, aparte nosotros en nuestro país tenemos justamente una cuestión muy parcial respecto a los medios, ¿no? Digo, mientras está un gobierno, ciertos medios son mucho más proclives a la defensa de ese gobierno, mientras está otro, entonces, por ejemplo, no sé, ahora no sería una buena época, ¿no? Si uno quiere tener una mirada más crítica de este gobierno, no sería un buen momento para mirar, no sé, la TV pública o para mirar C5N, ¿bien? Y tal vez tenemos que mirar Canal 13, póngale, o TN o alguno de esos, o América, ¿bien? En cambio, si queríamos durante el gobierno de Mauricio Macri mirar una mirada mucho más crítica, bueno, entonces ahí mirábamos C5N y nos contaban que se robaron de acá, que se sacaron de allá, que se llevaron de acá. Entonces, de alguna manera, uno puede elegir,
Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco con eso. Pero respecto a lo que vos decías, por ejemplo, la liberación de los presos, en ese tiempo, ¿no? Había, y acá yo justo hoy tuve una clase donde di este mismo ejemplo, ¿no? Aquellos que son más cinéfilos y aquellos que tal vez tienen un par de años más, me van a ayudar, o me van a entender, pero me acordaba de un ejemplo de una película de Superman, ¿no? Superman Returns, que es una película muy mala, ¿no? Va en lo personal, pero muy mala, pero es entretenida dentro de todo, ¿bien? Y que no tuvo continuidad con el actor ni nada. Y hay una parte muy buena que es que Superman, aparece el Superman, ¿no? Entonces el jefe del diario los llama a todos, ¿no? El Daily Planet los llama a todos y le dice: apareció Superman, quiero la mejor foto, quiero, no sé, al de economía le dice cómo afecta a la bolsa de valores, al de deportes, quiero saber tal y tal cosa, al de viajes, quiero saber dónde estuvo, no sé, lugares de vacaciones donde podría haber estado Superman, a la de Chimentos, ¿tiene novia? O sea, el tipo, por decirlo de alguna manera, parte de la idea de Superman y lo distribuye entre todo su diario. ¿Cuál es el tema? Superman. Entonces aparece Luisa Lane y le dice: no, yo quiero hablar sobre el apagón, de no sé qué cosa, sobre el corte de luz, y le dice: no, nena, hay que hablar de Superman, porque Superman es la noticia. Entonces, en este caso, yo te diría, Emilia, más o menos lo mismo. Yo creo que cuando se habló de la liberación de los presos, en realidad lo que se buscaba era lo único que se hablaba en ese tiempo, y que se habla, les diría por ahora, ¿sí? Salvo la situación lamentable de la familia de este chico Facundo, bien, o no sé qué, algún caso puntual, bien, pero si no, hoy estamos encovidizados, se podría decir. Hoy, si no es coronavirus, si no es pandemia, bien, si no es alguno de esos hashtags, o bueno, ahora estamos con el tema Messi, pero estamos con el tema Messi y pandemia, porque Messi no se quiso presentar a hacerse el test, o sea que es, bien, son los 3 temas, por decirlo de alguna manera, más tratados en el día de hoy. Bien, o la duración de la pandemia, o la salud y la pandemia, o, bueno, entonces, creo yo que, no sé si pasa tanto para igual, es una opinión y está buenísimo y es valorable, o es valorada, mejor dicho. Pero acá lo que tal vez yo veo respecto a al Poder Judicial es que existe como una especie de imaginario colectivo que muchas veces, y esto creo que lo hemos hablado cuando dijimos lo de Fuentes, si Juan Cruz no fuera tan solo una J, me movería la cabeza para sí o para no, pero cuando nosotros vimos el tema de las fuentes y hablamos sobre la jurisprudencia, hablamos sobre la fuerza, ¿sí? Sobre la fuerza vinculante, pero no fuerza vinculante formalmente, sino estoy hablando mediáticamente, en la calle, ¿no? Materialmente, en la cual nosotros muchas veces decimos: no, esto está permitido, no, esto está prohibido. Y tal vez no es así, no se condice con la realidad normativa o la realidad jurídica del lugar. Pero ¿por qué pensamos que está permitido o por qué pensamos que está prohibido? Bien, vamos a hacer un ejemplo muy simple, ¿sí? Levante la mano quien cree que hoy el aborto está totalmente prohibido. Ah, buenísimo, somos un país pro aborto entonces. ¿Para qué estar esta chica con el pañuelo verde protestando? Ya está todo resuelto. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién cree que el aborto está totalmente permitido? ¿Quién cree que está totalmente prohibido? No pidan de ninguno. Tienen que levantar la mano. ¿Qué tienen? ¿15 de hombro? ¿Alguno que se anime a levantar la mano por uno o por otro? Ahí, ve, Paula levanta así. Ni siquiera, es como un... o sea, levantar la mano es así, Paula. O sea, cuando vos te decías, cuando vas para el colectivo, ¿no? No sé si parás colectivo o parás taxi, no lo parás así. Lo parás así, tipo tiranosaurio, no te para ninguno, ¿eh? Te aviso. Bien, entonces, Paula, habilitame el micrófono. ¿Está prohibido o está permitido el aborto? Está prohibido, pero igual lo practican. No, yo estoy preguntando otra cosa. Estoy diciendo, ¿está prohibido o está permitido? Prohibido. Está prohibido. Perfecto. Creo que no está totalmente prohibido porque hay gente que o sea, puede abortar, pero las personas que están en menores condiciones quizás no. Entonces, eso es lo que se discute. ¿Cómo es lo de las menores condiciones? Perdóname. Claro, está permitido Gente que, condiciones. o sea, que no tiene plata para... A ver, esperame un segundo, Emilia, que quiero escuchar qué es lo que dice Monse y ahí pasamos a Emilia. Decime, Monse. No, que creo que la gente que no tiene plata o que no Los recursos. puede acceder a realizarse un aborto, por ejemplo, que otra gente puede, no sé, mediante pastillas o algo así, digo. Bueno,
¿Está bien? A Por ver, eso y Emilia. no sé si se acredita que te violaron o algo por el estilo, no se puede realizar el aborto legalmente. ¿Quién está hablando? Ah, Constanza. Ah, perfecto. Perdóname, estaba mirando a la Emilia y digo, sale la voz y Emilia está mirando No para pasa abajo. nada. Decime, Constanza, perdóname, otra vez. ¿Cómo? Ah, que no hay como ciertos aspectos que si acreditas que no se fue una violación o algo por el estilo, quizás se pueda hacer realmente, digamos, el aborto. Ok, entonces estaría prohibido por lo que dice Paula, pero según Constanza hay excepciones. Emilia, decías vos, perdóname. No, iba a decir, Moni, que hay condiciones en las que se puede, estás amparado por el Estado para abortar. Como por ejemplo, ¿cuál se te ocurre? Además de la que dijo Constanza, si es que se te ocurre. Bueno, lo que dijo Connie, creo que cuando es peligroso físicamente y psicológicamente para la madre y para el hijo, y creo que ahora habían agregado, si no tenés, no sé muy bien, pero creo que ahora habían agregado como si no tenés sustento económico. Ok, bien. A ver, y esto lo que voy a decir está bien, está permitido lo que voy a decir. Esto es como una especie de hablemos sin saber. La idea es que no piensen lo que ustedes están respondiendo, sino que digan lo que ustedes creen. ¿Se entiende, no? O sea, mañana viene alguien y me dice, che, escuchame, tengo tal problema, me pasó tal cosa, quédate tranquilo porque vas a tal lado y ya está. ¿Bien? O sea, ¿se puede, no se puede? ¿Se entiende, no? No, che, no era legal, no, quédate tranquilo, que tal y tal cosa. Es como el famoso hablemos sin saber. Podemos, se podría decir, explicarlo. ¿Alguno de los caballeros, por favor? Andrés, Franco, Juan Cruz o Ladislao. Franco. Yo personalmente recuerdo que hace un año más o menos hubo un caso bastante trascendente, mediático, digamos, de una nena de 12 años que fue abusada, pidió abortar, el juez dijo que no y se armó un revuelo porque una nena de 11, 12 años con un bebé no era algo por ahí que debiera suceder, y lo que se comentaba, como andaban diciendo, es que cuando hay abuso sexual están amparados para abortar, o sea, está contemplado legalmente, pero pareciera que un juez debería fallar para practicar ese aborto. Muy bien, perfecto. ¿Y entonces está prohibido o está permitido, Franco? Además de la anécdota de hace un año. Está prohibido, pero está contemplado que en ciertas situaciones puedas abortar. Bien, más o menos lo que decía Constanza y confirma lo de Emilia. Perfecto. Juan Cruz. Y también, Sí, Emilia. no, perdón. No, por favor. No, y que también tenés que cumplir las condiciones, pero antes de la semana 14 creo que era. Si ya pasaste esa semana, no se puede, aunque tengas las condiciones de que, por ejemplo, haya sido un abuso. Ajá, muy bien. Juan Cruz. Acá no hay respuestas incorrectas, es lo que nosotros sabemos de esto. Dale. No, yo creo que no está permitido, no está legalmente permitido, se discutió todo y no se aprobó, digamos, para que sea legal. Pero sí, hay un par de condiciones que, como decían los chicos, que permite abortar en caso de que haya sucesos que estén contemplados. Ok, bien. ¿Algún otro que quiera darnos su parecer? 1, 2, 3. Bien, todos estamos en... ¿Quién está en Capital en este momento? Bien. Bien, perfecto. Bien. No, a ver, lo de Capital tiene que ver con esto. Ah, y Andrés ahí que levantó la mano, me llegó más tarde a mí. Bien. ¿Por qué iba lo de Capital? No es porque tenga un elitismo, sino porque en Capital, de alguna manera, hay una difusión un poco mayor y un poco mejor, se supone, de ciertas cuestiones, ¿no? Nos pasa cuando ingresamos en alguna página de internet y estamos en la órbita de la ciudad, bien, nos aparecen avisos de la ciudad bastante constantes, bien, si no, si estamos por otra parte del interior, nos aparecerá, o del llamado interior del país, nos aparecerá en algún aviso local o de presidencia. Pero, por ejemplo, de la ciudad hay avisos. O si estamos mirando la tele, también hay mucha publicidad, ¿no? No justamente sobre esto, porque es una temática que es un poco más compleja, pero la publicidad que se le da a las resoluciones, a las normativas, cuanto más chica la sociedad es, se supone, ¿sí? Cuanto más
pequeño es el lugar, el ámbito, la cantidad de gente en la que vivimos, en teoría las normas son más directas, ¿sí? Porque nos llegan más a la mano. En cambio, si yo le pregunto a ustedes, che, ¿cuándo fue la última ley que se aprobó? Usted me va a decir, hace una semana, hace 2 días, hace un mes, hace 3 años. Bien, tal vez no lo tenemos tan. Es más, si yo le pregunto a ustedes cuál es el número de la última ley que salió, ustedes nos van a decir la 28.562, porque probablemente no lo saben. Está mal en teoría, está mal. Pero digo, no se sabe. ¿Por qué? Bueno, porque la ley se presume conocida por todos, es una ficción y efectivamente pocos vamos a estar mirando el boletín oficial o pocos nos conectamos con Senado TV a ver qué es lo que están haciendo los senadores en ese momento. Bien, y aparte si estás mirando vas a ver a uno que está durmiendo, otro que pone el pedazo de cartón, así que mejor no verlo. Pero obviamente es la ley que se nos aplica, ¿no? Y respecto a la jurisprudencia viene a marcar también cierta obligatoriedad, bien, justo estaba tratando de volver al tema de lo que decía Emilia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con lo de los presos. ¿Por qué les pregunté lo del aborto? ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto sobre una situación tan puntual, muchos contestamos en base a lo que creemos que en realidad es porque lo vimos por los medios. Otros porque, además de haberlo visto, lo leímos. Otros porque vivimos o atendimos o presenciamos cierta situación particular. Y otros porque en realidad no tenemos idea, pero escuchamos así de pasada o lo vimos tipo Twitter, ¿sí? En una cantidad muy limitada de caracteres o con una foto, ¿bien? O porque nos lo comentaron y bueno, y nos quedó. Eso tiene que ver con una población, ¿sí? Que normalmente está desinformada, ¿sí? Normalmente nosotros estamos desinformados. Bien, hay una cosa que le llama muchísimo la atención a los extranjeros, si alguno de ustedes tiene un pariente extranjero, le puede preguntar, que viene cuando viene a la Argentina, ¿sí? Que lo que le llama la atención es lo que saben los taxistas, ¿no? Yo tenía tal vez contacto con colegas que venían de otros lados y demás, y me decía, cualquier taxista de Argentina puede ser economista, presidente, porque te habla, te dice que el problema de la economía es así y asá. Entonces, vos que tal vez no sabés, ¿no? Desde ya te sentás y el tipo te dice, no, ¿sabes cuál es el problema? El problema son los presos. Porque de los presos, que esto y lo otro, igual si no, mirá para adelante. No, pues el problema es de la economía, es que ¿sí? Le dan a la maquinita. Entonces hay mucha emisión monetaria. Entonces decís, es un taxista. Un taxista que sabe mucho sobre esto o mucho sobre otro, pues escucharán la radio, leerán el diario a la mañana y demás. No estoy subestimando la sapiencia de un taxista para nada. Lo que estoy diciendo es que una cosa que le llama mucho la atención a los extranjeros cuando vienen a nuestro país es justamente lo que saben los taxistas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ellos se enteran de algún lado. No es que los taxistas están todo el día, por decirlo de alguna manera, dando vueltas con el auto y no escuchan la radio, no leen el diario, no miran nada. Entonces significa que de algún lado la información viene. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Y esto no lo vamos a estudiar acá desde ya. Pero de alguna manera, como decía Emilia, ¿no? Emilia Cupé, que ella decía, por ejemplo, un caso particular, ¿bien? Que decía, y está muy mal, es porque efectivamente lo que nosotros nos enteramos es como cierta agenda, ¿no? Nos delimitan un poco las noticias. Con esto no estoy diciendo que yo hago las cosas distintas, con esto yo no estoy diciendo que voy a buscar la noticia y la leo y me investigo mucho más, no, porque no llego, porque no tengo tiempo, como cualquiera de ustedes que tal vez no llega con sus quehaceres y mucho menos a estar buscando la fuente real de la noticia. Entonces muchas veces capaz que mi mamá me manda un mensaje y me dice, Damián, tené cuidado porque está granizando en Escobar. Escobar, qué raro, che, pues no vi ninguna noticia. Entonces googleo, tipo, clima en Escobar, un sol radiante. Digo, che, me parece, mirá, estás con fíjate si la virgencita esa que tenés que se pone rosa está funcando porque capaz que se te tapó o algo y la virgen nos está tirando para cualquier lado. Pero ¿qué pasa? Porque capaz que uno no sabe, le aparece un cartel así y piensa que es de ese lugar, piensa que es de ese momento, puede estar desactualizada. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo mediático y cómo se mediatiza la información. Y en muchos casos, como les digo, todo tiene una representación que está vinculado con la necesidad de marcar no solamente una agenda, sino también con la capacidad o con la necesidad de generar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros impulsar? ¿No? Queremos tal vez redireccionar la discusión bien hacia el tema de los presos y tal vez no prestar atención a otras cuestiones.
Entonces, la situación que de alguna manera vamos a nosotros a ver desde acá es, primero, por ejemplo, tenemos en nuestro ordenamiento jurídico o en nuestra organización de los tribunales, tenemos a la Corte Suprema, ¿no? Y la Corte Suprema dicta resoluciones, ¿sí? Dicta acordadas, que son de alcance obligatorio para todos los juzgados, para todos los tribunales, ¿bien? Y que de alguna manera tiene que ver con sus atribuciones a la hora de administrar la justicia, ¿no? A pesar de que la administración del Poder Judicial está en manos del Consejo de la Magistratura, hay cuestiones que son delimitadas en acordadas de la Corte, que tampoco vamos a profundizar sobre eso, pero se los cuento. ¿Qué pasa? La Corte establece ciertas reglas de conducta para los juzgados. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes habrán escuchado, y un poco se los comenté el día de el derecho ambiental, a la hora de hablar sobre algunas cuestiones, bueno, nos conviene leer los precedentes y nos conviene leer la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Por qué? Bueno, porque es la que justamente me va a bajar la línea, y no solamente la línea normativa, sino también me va a bajar la línea política, ¿bien? Y yo quiero que ciertas situaciones se resuelvan un poco sobre esta línea, ¿bien? ¿Eso le quita un poco de autonomía a los jueces? Sí, claro. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, yo estando en la Corte, ¿no? Yo estando en la Corte, Franco resuelve el tema del aborto para un lado y para el otro, y yo estando en la Corte, si esto me llega a mí, automáticamente Franco sabe que yo voy a resolver en un sentido contrario. Entonces Franco puede pensar dos cosas. Hago la mía y que después la Corte Suprema me pegue el tirón de orejas que me tiene que pegar, ¿sí? Porque ya ha resuelto en todas las situaciones de esta manera, o utilizo lo que se llama mi objeción de conciencia, ¿no? O utilizo lo que es mi opinión fundada, ¿bien? Y resuelvo sobre esta cuestión como yo lo pienso, como yo lo creo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una resolución, ya tengo resuelta esta situación, porque yo ya lo he pensado, porque, yo qué sé, no sé, tengo una enseñanza religiosa que me precede, y eso me hace que yo tenga que hacerlo así. Pero claramente lo que yo puedo también entender es que Franco puede querer evitarse, ¿sí? El problema de tener que la Corte le revoque un fallo o que la Cámara le revoque un fallo, entonces él decir, bueno, yo resuelvo en esta situación, en este sentido. Entonces, muchos jueces, ¿sí? En el momento de la situación del COVID, propiciaron a la liberación de algunas personas, pero ¿qué pasa? Al no haber existido, y acá es donde yo tal vez meto ya medio más opinión, ¿no? que información. Al no haber existido una línea rectora que diga, bueno, miren, los principios básicos para liberar a un preso en una situación de una pandemia son esto, esto y esto. Yo creo que hubiese sido todo muchísimo más ordenado, ¿sí? Estoy utilizando el ejemplo de Emilia porque es el que surgió, ¿no? Y que no se normativizó. Porque si se hubiese hecho normas, si hubiese hecho una línea de razonamiento, después no hubiese sido todo un libertinaje. ¿Por qué? Porque dos jueces en situaciones similares resolvieron cosas distintas. Si yo tengo dos jueces, o 3, o 100, o 1000, que me resuelven en situaciones similares, pero lo resuelven de forma distinta, ¿eso qué me provoca? ¿Qué es lo que qué es lo que me está haciendo, qué es lo que le está haciendo al sistema, bien, al sistema jurídico de un país? Como falta de objetividad o de seguridad jurídica. Ahí está, a eso quería llegar. Entonces, exactamente, el primero no te escuché, el segundo fue seguridad jurídica, el primero no escuché. De objetividad. Si no resuelve como otro muy parecido, te vas a preguntar por qué no. Claro, bueno, en realidad no es falta de objetividad, sino que tal vez entre comillas, es un exceso de subjetividad, o es la subjetividad. Y está perfecto que así sea, porque si no los jueces serían una especie de economista, bien, que resuelve una situación, o una máquina, ya habría que estar hablando de una inteligencia artificial, bien, de hecho sería mucho más barato, por sobre todas las cosas, bien, y también mucho más efectivo, pero no atenderían ciertas cuestiones particulares que el caso tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque vos entrarías, se podría decir, como un programa, como una especie de cursograma, diría, ¿es mayor de 60 años? No, listo, automáticamente queda preso de nuevo. No importa si tiene enfermedades preexistentes, no importa cuánto porcentaje de la pena ya ha cumplido, que son criterios que había que tener en cuenta. ¿Cuánta pena le queda por cumplir? A ver, hay gente que, por decirlo de alguna manera, presentó proyectos que tenían que ver con, bueno, si la persona va a salir en libertad en lo que queda del año, bueno, tal vez podemos pensar que esa persona es lo mismo, comillas, que salga
de su espacio de resocialización, o sea, de la prisión, bueno, es posible que salga en marzo. ¿Hay alguna diferencia con que salga en marzo, abril o mayo de que salga en octubre? No, probablemente no. O sea, lo que no hizo hasta marzo, o lo que no se resocializó hasta marzo, probablemente no va a suceder hasta octubre. Bien, es lo mismo que nosotros en este tipo de clases. ¿Por qué? Nosotros tuvimos en el primer cuatrimestre una clase. Bueno, porque después sobrevino el coronavirus, sobrevino la pandemia, sobrevino las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entonces tuvimos una sola clase. Pero sin embargo, para el segundo cuatrimestre, sin saber qué era lo que iba a pasar, la facultad, en este caso, como todas las facultades y universidades, dispusieron que todo sería vía streaming o vía web. Bueno, efectivamente tiene que ver con algo. ¿Por qué? Y bueno, porque un poco se veía venir. Se veía que esto iba a pasar de este modo, que no íbamos a tener, se podría decir, la chance de volver con normalidad. Pero también se tenía en cuenta el criterio, un criterio unificador, un criterio aunador, que era que en el cuatrimestre pasado, ¿sí?, decenas de chicos y chicas habían sido evaluadas bien de una manera, y ahora no se podía evaluar de otra manera. ¿Sí? Teníamos que unificar el año, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, no estaría mal que si yo digo, bueno, voy a manejarme con un principio rector o con varios principios rectores que tienen que ver de por qué yo estoy liberando presos. Es más, si yo hoy le pregunto a Emilia, porque si Emilia me pregunta a mí, yo tal vez no lo sabría entender, o no lo sabría explicar. ¿Por qué se liberaban a los presos? Emilia, ¿vos te acordás? Yo me acuerdo de la noticia de que se los liberaba, pero ¿por qué se los liberaba, Emilia, a los presos? Por lo del COVID. ¿De qué? Por lo del COVID. No, sí, ya sé, sí, bueno, sí, ya entendimos. Hay ¿Por qué? Si no, riesgo. tendríamos que haber liberado a todos, o sea, no sé, a mi viejo lo liberaban de donde estaba, a nosotros nos liberaban de todo, a mí me liberaban de la facultad. O sea, digo, ¿qué era, se podría decir, lo que la liberación en sí? Personas mayores, o sea, personas con factores de riesgo. Va, mayores o no, por ahí algunos que no eran mayores pero tenían algún problema pulmonar o algo así, para que estén en condiciones más seguras en sus casas, supuestamente. Bien. Bueno, en realidad no fue tan así y no se liberaron solamente personas que tenían condiciones preexistentes que los ubicaban en sectores de riesgo. Bien, y ahí también tiene que ver con la desinformación. No es una crítica hacia vos desde ya, sino es una crítica hacia hacia la forma en la cual trasladamos información. Lo cierto es que esto es un ejemplo, ¿sí?, de lo que yo tal vez un poco les planteaba, de la importancia que tiene el Poder Judicial en nuestro país. Bien, de que de alguna manera, y es más, acá también tiene que ver con lo que decía la otra Emilia, ¿no? María Emilia, que decía, bueno, acá, profesor, si hay uno que dice una cosa y otro que dice otra en situaciones similares, esto da inseguridad jurídica. Bueno, correcto. La inseguridad jurídica en nuestro país es tan riesgosa como la inseguridad económica. Y es tan riesgosa, tal vez no tanto, pero digo, a la hora mediáticamente hablando, de la otra inseguridad, la que cuando salimos a la calle que nos pueden afanar. Entonces, efectivamente, estamos ante diversas inseguridades. Y eso tiene que ver con que Argentina es un país inseguro. ¿Por qué? Porque es inseguro para ¿cómo se llama esto? Para cuando uno quiere invertir, ¿no? Porque tenés una moneda extremadamente débil o variable que va de un lado para el otro. Es inseguro a la hora de salir a la calle, es inseguro a la hora de fiarte de las normas, porque, bueno, pueden variar un poco. Bien, es inseguro, o sea, es inseguro. Está claro. Quedamos en que estamos como que somos inseguros. Entonces, lo que se intenta, por decirlo de alguna manera, es, con la idea de una jurisprudencia más uniforme, es, bueno, dar cierta certeza. Justamente la inseguridad es la ausencia de certeza, ¿no? No la certeza de que te van a robar, ¿no? La inseguridad me refiero como factor subjetivo, ¿no? Esta inseguridad que yo tengo de que pase tal cosa o tal otra, es justamente porque no tengo certeza de o una inversión o lo que yo quiera hacer. Bien, entonces, en este caso, la Corte, ¿no? En este caso, lo que decimos nosotros que tomamos como ejemplo la Corte Suprema como máximo o como último intérprete de la Constitución, acá la Corte Suprema lo que va a intentar es resolver estas cuestiones, resolver cuestiones muy puntuales, bien, en determinado sentido,
¿sí? Y va a seguir de alguna manera resolviendo siempre las cuestiones, perdón, en ese mismo sentido. ¿Sí? O sea, nadie puede negar la influencia del precedente. Pero es una realidad que en nuestro país la fuerza del precedente de la Corte, si bien es fuerte, como yo daba el ejemplo con Franco, no es vinculante, como en un sistema, ¿sí? Como el common law, como un sistema como en Estados Unidos, que para revertir una sentencia en un sentido particular, ¿bien? Tienen que pasar muchísimo tiempo y tiene que haber un lobby de la gran flauta. Ya me pone en un sector de riesgo haber dicho la frase gran flauta. Bueno. Entonces acá ustedes van a encontrar en el cuadernillo que el autor dice, no tiene sentido fallar en contra de la postura, porque al llegar a la Corte terminará prevaleciendo. Bien, no estoy tan de acuerdo en no tendrá sentido, pero es cierto que a la hora de analizar la eficacia o la eficiencia de mi sentencia si va en contra de la Corte, y probablemente tenga una eficacia un poco menor, desde ya. Bien. Otra de las fuentes que van a ser importantes a la hora de hablar del derecho internacional privado es la costumbre, porque no solamente tenemos la costumbre del lugar, sino tenemos lo que llamamos la costumbre internacional, ¿sí? ¿Qué es la costumbre? Bueno, es esta conducta, ¿sí? Que es comúnmente aceptada, ¿sí? Que es validada por todos, ¿sí? Y que su no cumplimiento de esa costumbre se considera una violación. ¿Una violación a qué? Bueno, una violación a la costumbre. Es una violación a una norma consuetudinaria, ¿no? Aceptada por consenso. Por consenso, y les digo, es más, muchas veces aceptada desde antes que nosotros naciéramos. Aceptada desde tal vez actividades anteriores a que nosotros tengamos un ejercicio de cierta actividad. Bien, o sea, ustedes se comunicaron acá conmigo, todo, cuando yo dije, hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes, y ustedes me dijeron, hola, ¿qué tal, profesor? Bien, alguno de ustedes no me saludó, entonces yo digo, María Constanza, no, ya estás expulsada de la clase, tenés 5 minutos para dejar la casa, ¿no? Entonces, acá tengo un botón para eliminar, mira, no sabía. Bueno, entonces Constanza me dice, no, por favor, porque no me saludó. ¿Y dónde lo dice? ¿Cómo dónde lo dice? No, no lo dice en ningún lado, pero es una costumbre. Es una costumbre. Bien, o cualquiera de ustedes que antes de venir para la clase, ¿sí? Fue al baño, salió, hizo las manos y se puso con la computadora y yo digo, por favor, hay que lavarse las manos, está expulsado de la casa. No, claro, no está en ninguna, no, creo, habrá que fijarse, ¿sí? Para el teletrabajo, que es una norma nueva, bien, existe algún principio general que tenga que ver con la higiene de las manos previo al ejercicio del trabajo. Pero bueno, entonces, la costumbre, en este caso, como les decía, es una fuente de derecho interno, en principio, ¿no? Es una fuente de derecho interno. Pero también en el ámbito internacional, si bien existe, su consideración siempre va a ser un poco más compleja. ¿Bien? ¿Por qué? Obviamente cada sistema normativo va a aceptar, de alguna manera, la costumbre local y pocos ordenamientos, pocos sistemas jurídicos van a contemplar la existencia de una única, o mejor dicho, pocos diría ninguno, pero van a contemplar la posibilidad de una única costumbre internacional. De manera. ¿Sí? No todos, primero, a ver, por más que estemos uno con el otro, un país al lado del otro, aún así tenemos costumbres distintas. Claros ejemplos he dado en la clase sobre ambiental y algunos ejemplos también he dado desde que comenzamos nosotros con la cursada. Bien. No obstante, hay rastros de que existe la costumbre internacional. Bien, y que justamente hubo una codificación, o sea, una creación normativa basada en esa normativa consuetudinaria, en esa costumbre, en esa creación, por decirlo de alguna manera, por el mero ejercicio, ¿no? Y reiterada, obviamente, en el tiempo, porque para que sea costumbre tiene que ser algo reiterado en el tiempo, validado, y por sobre todas las cosas, tiene que considerarse como. Alguno que quiera romper el silencio. ¿Cómo tiene que considerarse esa costumbre? Válida. Aceptado.
No, válida y aceptada son las dos que ya dije. ¿Cuál sería la tercera? Esa forma de proceder. ¿Cómo tiene que ser? Pueden habilitar el micrófono, salvo que alguno tenga mucho ruido. ¿Cómo va a ser esa actividad, esa costumbre? Tiene que ser normal para todo. Además, tiene que ser obligatoria. Tiene que ser obligatoria. Entonces, como le decía, de esta costumbre que pocas veces se acepta una costumbre internacional general, bien, bueno, a veces se logra la codificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la Cámara de Comercio Internacional, bien, en el caso de los Incoterms, algo que alguno de ustedes ya ha trabajado seguramente, porque sé que trabajaban en empresas o en la parte de alguna de comercio exterior, así que deben conocer a qué me refiero. Y eso justamente es la materialización, la concientización, ¿sí?, de la existencia de esta costumbre internacional, ¿no? Ya desde un sentido mucho más globalizado y mucho más internacionalizado. Profe, ¿qué cosa es la materialización de la costumbre? Perdón, no escuché. ¿Cómo, perdón? ¿Qué cosa es la materialización de la costumbre o la concientización que dijiste recién? Les di el ejemplo de lo de la Cámara Internacional de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, respecto de los Incoterms. ¿Sabés lo que son los Incoterms? Sí, los términos de comercio exterior. Perfecto, magnífico. Bueno, entonces justamente eso provino justamente de la materialización de la costumbre, porque eso ya se llevaba a cabo de una manera. Lo difícil fue de alguna manera establecer un criterio rector internacional. ¿Por qué? Bueno, porque algunos corrían un poco las varas, ¿no? Decían, no, bueno, hasta acá. No, bueno, mejor desde allá para allá. Bien, es como los límites. Entonces, a la hora de, por ejemplo, de la misma manera que los estados tienen complicaciones a la hora de establecer límites, que hoy, por decirlo de alguna manera, el mundo ya está todo remarcado. Después, bueno, algunos que se van independizando, ¿sí?, o van logrando cierta autonomía, o se van autodeterminando ciertos pueblos. Lo cierto es que necesitamos, hoy por hoy, ciertos controles a la hora de establecer ciertos espacios y ciertos lugares. Entonces, la doctrina, como les decía recién, es también una costumbre internacional, bien, del derecho internacional privado, y que establece, ¿sí?, desde el punto de vista de la opinión de los distintos autores, justamente esto de que se dedican al estudio del derecho y a la interpretación de las fuentes del derecho. Esto, de alguna manera, cumple un rol bastante importante a la hora de hablar del derecho internacional privado, porque el juez, a la hora de aplicar el derecho extranjero, debe entender cómo funciona ese derecho. Y eso lo va a hacer pura y exclusivamente evaluando la jurisprudencia y la doctrina de ese lugar. Bien, porque no tiene la doctrina propia de su derecho. Bien, por eso nosotros tal vez en resoluciones que son de derecho interno, a veces el juzgado, como decíamos con el ejemplo con Franco, el juez define así porque siempre viene definiendo así, o porque se rige por, de alguna manera, por su propia jurisprudencia o por la jurisprudencia que le llega, que le baja, de alguna manera, de un estrato superior. Distinta es la situación cuando yo tengo que aplicar en el derecho, en la jurisdicción interna, un derecho exterior. Un derecho que me es totalmente ajeno. Entonces, a la hora de aplicarlo, me voy a guiar por esa doctrina, ¿sí? Por la doctrina que se aplica en ese lugar. ¿En qué caso se aplica tal norma? Bueno, en los casos de tal y tal cosa. ¿Se entiende? Esto está vinculado, obviamente, con lo que hablábamos antes del derecho, de la aplicación, perdón, del derecho internacional privado como por normas indirectas, ¿no? Esto es decir, a mí me remite a otro ordenamiento jurídico, del cual entonces tengo que utilizar en la jurisdicción local un ordenamiento jurídico que no es propio. Entonces voy a necesitar doctrina para poder interpretarlo. Y por último, en esto de las fuentes del derecho internacional privado, encontramos lo que llamamos los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son estos parámetros básicos, ¿sí? En algunos casos hasta podríamos decir históricos, ¿no? Que lo que dan es justamente forma a un ordenamiento jurídico. En algunos casos conforman el ordenamiento jurídico esos principios generales del derecho. Bien, acá lo que hay son criterios
que se establecieron, vamos a decir en antaño, ¿no? Porque normalmente provienen de lo que es el derecho natural, ¿no? Y a la hora de hablar de derecho natural estamos hablando de un derecho que es anterior a la positivización, anterior a las leyes escritas. Entonces, efectivamente, lo que nosotros tenemos que manejar son, bueno, criterios anteriores a lo que tiene que ver con las normas hoy escritas. Esto de los principios generales del derecho en el derecho internacional privado también tienen un rol importante. También. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hacen a lo que es el orden público internacional. El orden público internacional es esas normas que rigen las relaciones entre los nacionales de distintos países y que juntamente van a ser un límite, esta es una noción, ¿no? Una manera de verlo, un límite a los acuerdos entre privados. Y esto, el orden público internacional o el orden público local, en esto más o menos cumplen el mismo rol, porque va a limitar que las partes, cuando contraten entre sí, no se excedan en esas voluntades, no se excedan en cláusulas leoninas, cláusulas abusivas. ¿Bien? No se apliquen, no intenten aplicar criterios que estén prohibidos entre privados, ¿bien? Justamente obligados por el orden público internacional. ¿Está bien? Esto igual, tranqui, porque salvo aquellos que lo hayan leído por adelantado, ¿sí? No van a tener idea de lo que les estoy contando, y hasta que no lean por lo menos este cuadernillo que les estoy adjuntando, ¿sí? Poco van a tener o poco van a saber del tema. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Estas fuentes, las fuentes del derecho, las fuentes generadoras de derecho, son principalmente las que les acabo de decir recién, y por sobre todas las cosas, son las más importantes. Existen más fuentes y hay hay conceptualizaciones que nos llevan a otras fuentes. Bien, ciertamente. Pero lo cierto es que estas son las más importantes. Y que en algún modo es importante que ustedes evalúen que existen y que en algún punto también las van a tener que aplicar. Y esto se resume o mejor dicho, se refiere a lo que yo les contaba antes, cuando viene alguien y te dice, tenés que hacer tal cosa, o esto hay que hacerlo de tal manera, y vos decís, bueno, quiero buscar la Constitución donde lo dice. Dice, no, no está en la Constitución. Ah, bueno, agarro el código. No, en el código tampoco. Bueno, voy a agarrar el tratado. No, el tratado tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque las costumbres no fueron codificadas, porque los principios generales son criterios, son principios rectores, pero que no están codificados, no están escritos, lo cual no significa que no sean obligatorios, lo cual no significa que no generen obligaciones, y por sobre todas las cosas, no significa que no hayan sido fuentes normativas a la hora de hacer distintos acuerdos o a la hora de dictar, por ejemplo, normas entre uno o más países. ¿Está bien? Hay contratos que se hacen en base a costumbres y no necesariamente en base a normas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a fuentes del derecho internacional? Estos son privados, ¿no? Derecho internacional privado. Ok, sí. Me atemoriza un poco la pregunta en este estado cuando terminé el tema, no te voy a mentir. No, es porque lo teníamos con... Por el otro día habíamos visto, creo, que lo del derecho público. No, dije orden público. No, la clase pasada. Claro, pero había quedado pendiente fuentes de derecho internacional privado, que es lo que estamos tratando hoy. Claro, por eso sí. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta respecto a este tema? Sí, profesor. No entendí muy bien lo de principios generales del derecho. Bueno, ¿qué es la parte que no entendiste? No entendí el concepto como tal. Perfecto, bien. Los principios generales del derecho justamente son parámetros, ¿sí? Tenés que entenderlo como parámetros básicos que van conformando lo que son los ordenamientos jurídicos, ¿no? Digo que van conformando porque me refiero a una noción más histórica, ¿no? Es decir, existieron principios, ¿sí? Rectores que provenían de lo que llamábamos el derecho natural, ¿sí? O el ius naturalismo, capaz que alguno lo escuchó hablar así,
y que en algún punto son inalienables de esa sociedad. Yo no puedo separar esos principios que son de ese ordenamiento con la sociedad misma. ¿Bien? Volviendo un poco a esto, ¿no? Al derecho como un resultado social, bueno, el derecho como un concepto social, ¿sí? Como un conglomerado de acciones y de criterios que, bueno, son propios de ese lugar. Pero volviendo un poco a lo que decíamos antes, acá estamos en derecho internacional, entonces tiene que haber principios generales del derecho internacional. ¿Y cuáles son? Bueno, justamente son estas prácticas, son estos principios, ¿bien? Que no son relacionados con la costumbre, sino que son, hasta yo les diría, anteriores a la costumbre, porque justamente generaron esa costumbre. ¿Sí? O algunos me decir, no, profesor, en realidad las costumbres generaron principios. Bueno, para mí son anteriores. Para mí es los principios que generaron, que cumplen un rol preponderante en el derecho internacional privado a la hora de justamente establecer factores de determinación, de limitar, como por ejemplo el orden público. El orden público internacional lo que va a hacer es limitar que vos, en tu caso, Valentina o María Valentina, vos puedas contratar o puedas hacer un contrato directamente con Andrés, ¿bien? Y vos decís, bueno, Andrés, pero nos vamos a regir por esta regla. Y Andrés te va a decir, no, pero mirá, la costumbre internacional dice que tal cosa. O mirá, el principio más básico respecto a los Incoterms, independientemente de la normativa escrita, es tal cosa. Entonces me parece que este gasto lo tenés que cubrir vos. El reaseguro, por ejemplo, te tenés que encargar vos o me tengo que encargar yo, dependiendo de cómo es la costumbre o cuál es el principio más básico. Si yo soy el interesado en esto o vos sos la interesada en esto. Entonces, justamente los principios generales del derecho internacional van más atrás. Más atrás de lo que es la norma. Es más, yo les di el ejemplo, si no me equivoco, cuando tratamos este tema a nivel general, de que existe una noción principialista, ¿no? Que es, si nos regimos por los principios, estamos mucho mejor que ahora. Porque, ¿qué pasa? Y bueno, cualquiera de ustedes me puede decir, ah, profesor, pero esto no está regulado por la norma. Ah, pero esto no está regulado por el tratado. Pero esto no está regulado por la ley. Acá no hay ningún decreto que hable sobre esto. En cambio, el principialista lo que te va a decir es, en los principios generales está todo. ¿No? Si yo voy a los principios generales y pienso en, no sé, le estoy tirando un ejemplo, digo, tomo como principio general los 10 mandamientos, bien, tendríamos una sociedad cuasi perfecta. ¿Sí? Tendríamos una sociedad cuasi perfecta. ¿Por qué? Cuasi digo, ¿no? Porque obviamente hay que acercarlo al tiempo y todo. Pero si yo ya no voy a desear la mujer de mi prójimo, si yo ya no voy a desear lo ajeno, si yo no voy a matar, si yo no voy a hacer esto, yo voy a amar a todos sobre todas las cosas, claramente estoy salvado. O sea, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Bueno, efectivamente, estamos en un mundo superado. ¿Sí? Les digo, ciertos ayornamientos van a ser necesarios desde ya. Pero lo cierto es que eso, como un principio de derecho natural, y no me lleva a ninguna, en realidad no me lleva a ninguna solución. No solamente porque está desactualizado, sino porque efectivamente hay problemáticas que no están siendo atendidas por los 10 mandamientos. Bueno, y esto es lo mismo. Los principios generales, para mí, y bueno, quedaron un poco, no solamente desactualizados, sino que son muy abarcativos. Y eso hace que, bueno, como dice el dicho, cuando uno mucho abarca, poco aprieta, en este caso es lo mismo, ¿no? O sea, el principio general, aparte, por ejemplo, un principio general muchas veces tiene diversas interpretaciones. Entonces voy a estar en el mismo conflicto que hoy con la ley. ¿Cómo interpreto la ley? ¿Cómo interpreto el principio? Pero bueno, ¿se entendió más o menos, María Valentina o Valentina, el tema de los principios? Sí, ahora sí, gracias. No, por favor. Bien. Para la clase que viene voy a hacer la siguiente introducción. En realidad sí lo puedo hacer mucho mejor, pero les voy a dejar la parte de los puntos de conexión para que ustedes lo lean para la clase que viene, que es importante y que lo vamos a tratar, que tiene que ver con la estructura de la norma indirecta. ¿Sí? Porque hoy lo avanzamos y me parece lógico que lo tratemos directamente. La estructura de la norma indirecta justamente es una característica principal del derecho internacional privado, porque hace justamente referencia a una herramienta técnica, ¿sí? Que tiene el derecho internacional privado, que es la norma indirecta. ¿Sí? Normalmente una norma directa, ¿sí? Como a diferencia de una norma indirecta, yo tengo un conflicto, tengo una norma que es aplicable y esa norma me aplica una solución a ese conflicto. Bien, si estoy hablando de derecho penal, una pena, una prisión, reclusión, lo que sea. En cambio, si es un accidente de tránsito, una norma civil, por ejemplo, me da, yo qué sé, no sé, un resarcimiento económico, me indica qué es lo que tengo que hacer. Bien, en principio, pareciera que no hay problema en el ámbito local. El problema es en el derecho internacional privado, donde, como les digo, existe, ¿sí? Existe que
para encontrar una solución en conflicto, normalmente me vincula con, bueno, con un antecedente legal y con una consecuencia jurídica que puede no ser de este ordenamiento jurídico. Bien, eso se da a través de lo que llamamos los puntos de conexión, ¿no? El elemento técnico que yo utilizo para remitir a un ordenamiento jurídico que no me es propio se llama punto de conexión. Hay toda una teoría de los puntos de conexión, no teoría de una cavilación teórica, sino teoría, ¿no? De cómo se clasifican los puntos de conexión, bien, que les voy a pedir que por favor lo lean, que está en la página 9 en la página 9 y 10 del cuadernillo. Y que esto justamente hace referencia a, no tengo una solución directa, ¿sí? Tengo una vinculación a un ordenamiento jurídico que sí lo hace, o que en teoría sí lo hace, y efectivamente yo me voy a remitir a ese ordenamiento jurídico. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. No sé quién habló, pero muchas gracias. La clase que viene, justamente vamos a continuar y a concluir con lo que son la norma indirecta, y vamos a ver un par de ejemplos respecto a la norma indirecta, que es más que importante para lo que es el entendimiento del derecho internacional privado. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Fechas de examen? ¿Alguien sabe? Bien. No. Las voy a consultar, me lo estoy anotando ahora, voy a consultarlas porque yo, al menos no las he recibido por ningún medio. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es, desde ya, vamos a terminar acá este tema, estos dos temas que en realidad nos quedaba pendiente, y el tema para la clase de hoy, y que vamos a concluir la clase que viene en cuanto a lo que es la clasificación de los puntos de conexión, y bueno, nada, y darles que por favor, aquellos que vienen un poco más relegados, que se pongan al día para el miércoles que viene con todos los temas, ¿sí?, que vimos hasta ahora, porque ya es bastante. El primer capítulo, la primera unidad, es bastante enjundiosa, y por sobre todas las cosas son cosas, o la mayoría son cuestiones nuevas, así que les recomiendo que lo vayan viendo con tiempo. ¿Está bien? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Ornella. ¿Viste que dijiste que ibas a pasar lista de lo del viernes? Sí. Yo no concurrí porque tuve clases. Sí, que me mandaste un mensaje Y sobre no eso. sé, ¿influye en algo o no? No, simplemente valorar a aquellos que pudieron estar presentes en un horario que les quedaba ajeno. Ah, ok. ¿Vos no me mandaste un mensaje que tenías clase? No te dije, pero te lo digo Había ahora. alguien de ustedes que me mandó un mensaje diciéndome que tenía clase. Yo te mandé. Ah, bueno, por eso, no pasa nada. A ver, no hay problema. Ok. O sea, el cambio de horario era para que ustedes puedan participar de una actividad junto a todos sus otros compañeros. Hubiese estado bueno que todos los profesores hubiesen hecho lo mismo, porque ciertamente era un ciclo de actividades que se da una vez al año, bien, y que en este caso, y esta por única vez, se da en este formato a distancia. Entonces me parecía importante que ustedes participen de una actividad de esas. Así que si no pudo participar ninguno o participaron pocos, bueno, es una lástima, nada más que eso. ¿Está bien? Era una actividad abierta, entonces por eso digo que era bastante interesante. Nosotros contamos en el panel de ambiental de taller de jurisprudencia con 80 y pico de personas, lo cual es, para un viernes a las 7, 8 de la noche, yo le diría que es un éxito rutilante. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda más? Damián, Sí. yo tengo una fecha del parcial, si lo Bien. querés saber. Dale, dínosla. Es el 30 de septiembre. 30 de septiembre, muy bien, perfecto. La anoté a principio de año cuando estábamos presencial. No sé si por todo esto lo habrán cambiado de vuelta. Vamos a fijarnos por las dudas que hayan movido, pero... Y sí, es el 30. Bueno, perfecto. Buenísimo, mejor todavía entonces. Listo. Bueno, así ya vamos trabajando en cuanto a cuáles son los temas que entran en este primer parcial, que les recuerdo, el parcial es multiple choice. Si no lo dije, lo estoy diciendo ahora. Es un multiple choice que se les envía y que ustedes, bueno, deben completarlo y remitirlo a través de la plataforma. Se presenta a través de la plataforma. Es algo bastante simple. Se les manda a ustedes a través de lo descargan, perdón, a través de un Word y lo reenvían a la facultad, lo reenvían a través de la plataforma. Lo interesante del multiple choice es que son 3 opciones, cuanto máximo serán 4, pero normalmente son 3 o 4, y la idea de que ustedes respondan lo que consideran que están obviamente acertados y están seguros, porque si ustedes consideran
mejor dicho, se equivocan, descuenta medio punto. Entonces, acá que lo veo a Juan Cruz, que me está prestando mucha atención, yo le digo, Juan Cruz, si yo contesto 5 preguntas bien y 5 preguntas mal, ¿qué nota me saco? ¿Está ahí, Juan Cruz? 7,5. Sí, acá. No, es 7,5. Era menos. 2,5. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Franco? 2,5, ¿no? Muy bien, 2,5, exactamente. Perdón, Porque, Emilia, no pasa nada. Emilia, tenés que tener en cuenta que las que no te suman y las que te restan tampoco te suman. Entonces, si vos contestás 5 bien y 5 mal, estarías ante un 2,50. Esto no es simplemente para generar una complicación, o al menos no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ustedes puedan contestar aquellas preguntas en las cuales obviamente, están seguros de 10 preguntas. Obviamente se pide un mínimo para la evaluación de 6 puntos, creo que 6 puntos para esta facultad, entonces efectivamente no creo que vayan a tener problemas, ¿no? Desde ya, en 10 preguntas que te toquen 6 que uno sepa, es relativamente un caso aceptable. Sí que es algo bastante simple, pero bueno, desde ya es necesaria la evaluación en los tiempos que corren, así que eso lo vamos a tener, según lo que decía Constanza, o según lo que nos decía Emilia, el 30 de septiembre. Igual, después les voy a dar un par de preguntas de práctica, como para que vean cómo son las de la evaluación. ¿Está bien? Perfecto, magnífico. El que calla otorga. Bueno, les agradezco la predisposición, les agradezco la puntualidad y por sobre todas las cosas la participación de aquellos que tuvieron dudas y aquellos que no, que tuvieron ganas de compartir algunos ejemplos y demás. Y bueno, la clase que viene continuamos con estructura de la norma indirecta, puntos de conexión y seguimos para adelante. Chao, gracias. Que tengan una muy buena semana y un muy buen fin de semana. Gracias. Chao. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.